Un millonario vio a una mesera siendo humillada por el gerente, la defendió y decidió llevarla a su casa por una noche. A la mañana siguiente, quedó paralizado al ver lo que ella había hecho con su pequeña hija. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos y el murmullo de los clientes llenaban el ambiente del pequeño restaurante. Era un sitio modesto, lejos del lujo y la exclusividad a los que Ignacio Muñoz estaba acostumbrado, pero precisamente por eso le atraía. No soportaba la frialdad de los clubes privados. Las cenas elegantes donde las sonrisas eran falsas y cada conversación parecía un negocio disfrazado de cortesía. Aquella noche, después de una jornada interminable en su oficina, había decidido hacer algo inusual, alejarse de la monotonía y perderse en un lugar donde nadie lo reconociera. Solo quería comer algo simple y respirar un poco de normalidad. Se sentó en una mesa en la esquina, con vista a la cocina, y observó en silencio, mientras esperaba su comida. Un alboroto en la otra esquina del restaurante llamó su atención. «Eres un desastre, Lourdes», rugió un hombre de mediana edad, vestido con un delantal sucio y el ceño fruncido. Era el gerente del lugar. «No puedo creerlo. Otra vez tiraste los platos». Ignacio vio a la joven encorvada, con la cabeza gacha, recogiendo los pedazos de porcelana rota. Sus manos temblaban y su rostro ardía de vergüenza. «Lo siento, señor. Fue un accidente», murmuró ella con voz ahogada. «Siempre es un accidente contigo». El hombre cruzó los brazos y sacudió la cabeza. «No sé por qué sigo dándote oportunidades». Los comensales miraban con incomodidad, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero Ignacio sintió algo distinto, una molestia creciente que le hizo apretar la mandíbula. No soportaba la injusticia. Se levantó con calma, pero con una determinación que hizo que todos voltearan a verlo cuando caminó hasta el centro del conflicto. ¿Es necesario humillarla así frente a todos? Su voz era grave, firme. El gerente, sorprendido por la interrupción, tardó unos segundos en reaccionar. «¿Y usted quién es?», espetó con desdén. «Alguien que sabe que los errores se corrigen con paciencia, no con gritos», respondió Ignacio, manteniendo la mirada fija en el hombre. Si tanto le estorba a su empleada, entonces tal vez el problema sea su falta de liderazgo. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos clientes sonrieron con disimulo, disfrutando ver al arrogante gerente ser puesto en su lugar. El hombre tragó saliva, evidentemente incómodo. «Mire, señor, este es mi negocio y yo decido cómo manejarlo». «Claro que sí», lo interrumpió Ignacio. «Y yo decido dónde gastar mi dinero. Me iré a otro lugar si sigue tratando así a su gente». Un silencio incómodo se extendió por el lugar. El gerente miró a Lourdes con desprecio y chasqueó la lengua. «Recoge esto y sigue trabajando. Y que no vuelva a pasar». Lourdes apenas asintió, manteniendo la cabeza baja mientras recogía los pedazos rotos. Ignacio volvió a su mesa, pero ya no tenía hambre. Su mirada se quedó fija en la joven, que intentaba seguir con su turno como si nada hubiera pasado. Sin embargo, sus manos seguían temblando y sus ojos estaban vidriosos. Cuando terminó su jornada, Lourdes salió del restaurante con paso rápido, abrazando su bolso contra el pecho. Ignacio, aún en su mesa, observó su silueta desaparecer en la calle oscura. Algo en su expresión le hizo darse cuenta de que aquella humillación no era lo único que cargaba sobre los hombros. Impulsado por un instinto inexplicable, salió tras ella. «Señorita». Lourdes se giró con sobresalto. Al ver que era él, su rostro se tensó con desconfianza. «¿Quiere algo?». Ignacio metió las manos en los bolsillos de su abrigo. «Solo quería saber si estás bien». Ella soltó una risa amarga. «Señor millonario preocupado por la mesera torpe, no hace falta. Estoy acostumbrada a esto». Ignacio notó la dureza en su voz, pero también la tristeza oculta detrás de sus palabras. «No deberías estar acostumbrada», dijo con sinceridad. «Nadie debería». Lourdes desvió la mirada. No quería compasión, pero algo en él no parecía lástima. «Gracias por defenderme, pero no cambia nada. Perdí mi trabajo». Ignacio arqueó una ceja. «¿Te despidieron?». Ella asintió. «No es la primera vez, y a este paso, tampoco será la última». Ignacio sintió un peso en el pecho. «¿Tienes a dónde ir?». Lourdes titubeó. «No». La respuesta fue apenas un susurro. Ignacio sintió que estaba por cruzar una línea que jamás había cruzado antes. No era un hombre de impulsos, pero esa joven, de alguna manera, había despertado algo en él.
Ven conmigo. Lourdes abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Tengo espacio de sobra en mi casa. Pasa la noche allí. No quiero que estés en la calle. La joven lo miró, debatiéndose entre la incredulidad y la necesidad. No soy una limosnera. Ignacio sonrió con suavidad. No te estoy dando limosna. Solo una oportunidad de no pasar la noche en la calle. Lourdes bajó la mirada, mordiendo su labio. No tenía opciones. Finalmente, asintió con cautela. Está bien, pero solo por esta noche. Ignacio no dijo nada, pero en el fondo, supo que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El camino hasta la mansión de Ignacio transcurrió en silencio. Lourdes se mantenía rígida en su asiento, con las manos entrelazadas sobre sus piernas. A cada minuto que pasaba, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar la oferta de un completo extraño. Por otro lado, Ignacio mantenía la vista en la carretera. Con su rostro serio e impenetrable, no era un hombre de impulsos, pero algo en la forma en que Lourdes bajó la mirada cuando admitió que no tenía dónde dormir lo había conmovido más de lo que quería admitir. Cuando el auto giró por la carretera privada que conducía a la mansión Muñoz, Lourdes sintió que su respiración se aceleraba. A pesar de la oscuridad, las luces cálidas de la entrada iluminaban la construcción imponente que se alzaba frente a ella. Era la primera vez en su vida que veía algo así, algo que parecía sacado de una película. ¿Aquí vives?, preguntó en voz baja, sin poder ocultar su asombro. Sí, respondió Ignacio sin rodeos. Pero no te preocupes, es más grande de lo necesario. Lourdes tragó saliva. No sabía si eso la hacía sentir más cómoda o más fuera de lugar. Al llegar a la entrada, un hombre de cabello gris y traje impecable se acercó inmediatamente. Señor Muñoz, no esperaba su llegada a esta hora, dijo con tono formal, aunque su expresión reflejaba curiosidad al notar la presencia de Lourdes. Cambio de planes, Eduardo, contestó Ignacio mientras apagaba el motor del auto. Lourdes pasará la noche aquí. ¿Podrías preparar una de las habitaciones de huéspedes? El mayordomo asintió sin hacer preguntas. Por supuesto, señor. Lourdes sintió que su estómago se contraía al notar la mirada de Eduardo sobre ella. No era de desprecio, pero sí de evaluación, como si intentara descifrar qué hacía allí. Ven, dijo Ignacio, caminando hacia la entrada. Ella lo siguió con paso inseguro, sintiéndose pequeña en comparación con la inmensidad de la mansión. Al cruzar la puerta principal, sus ojos recorrieron el interior con una mezcla de admiración y nerviosismo. Techos altos, lámparas de cristal y una decoración elegante, pero sin exageraciones. Todo tenía un aire sofisticado, pero también frío, como si a pesar del lujo, faltara algo que le diera vida. Ignacio la guió por un pasillo hasta llegar a una sala amplia, con ventanales que daban al jardín. Siéntate, por favor, dijo, señalando uno de los sillones. Lourdes obedeció, aunque se sentía fuera de lugar. ¿Quieres algo de comer?, preguntó Ignacio, cruzando los brazos. Ella negó con la cabeza. No, gracias. Ignacio asintió y tomó asiento frente a ella. Hubo un silencio incómodo entre los dos. Mañana puedes salir cuando quieras, dijo al fin. No quiero que sientas que estás atrapada aquí. Lourdes levantó la mirada y vio la seriedad en su expresión. Lo sé, solo... Gracias. Ignacio no respondió de inmediato. En su mente, seguía cuestionando por qué había hecho esto. Él no era alguien que se involucrara en los problemas de los demás, pero había algo en ella que despertaba un sentido de protección que no podía ignorar. Antes de que pudiera decir algo más, un ruido en las escaleras los interrumpió. Lourdes giró la cabeza y vio una pequeña figura parada en la entrada de la sala. Era una niña de cabellos oscuros y ojos grandes, mirándola con curiosidad. «Papá», susurró la niña, dirigiéndose a Ignacio. Lourdes sintió un nudo en el estómago. No esperaba encontrarse con una niña en la mansión. Ignacio se levantó y caminó hacia ella con suavidad. «Emilia, ¿qué haces despierta?» «Escuché voces», respondió la niña con un tono de timidez. Lourdes la observó con atención. Había algo en su expresión que la hacía parecer frágil, como si cargara una tristeza que no correspondía a su edad. Ignacio suspiró y acarició el cabello de su hija. «Ven, te presentaré a Lourdes». La niña bajó la mirada, pero caminó con pasos pequeños hasta quedar frente a la joven. «Hola, Emilia».
dijo Lourdes con una sonrisa. Emilia la miró por un momento, pero no respondió. Ignacio notó la incomodidad en su hija y volvió a dirigir su atención a Lourdes. Lourdes, ella es mi hija. Lourdes asintió, comprendiendo de inmediato por qué Ignacio tenía esa mirada de melancolía permanente. Es un placer conocerte, Emilia. La niña apenas asintió antes de volver a ocultarse parcialmente detrás de su padre. Ignacio suspiró. Creo que es mejor que vuelvas a la cama. Emilia asintió en silencio y se dejó guiar de regreso a su habitación. Lourdes se quedó sentada, sin saber exactamente cómo sentirse. Cuando Ignacio regresó, encontró a Lourdes perdida en sus pensamientos. Lo siento, no quería incomodarte, dijo él, cruzando los brazos. No fue incómodo, contestó ella con sinceridad. Solo no esperaba que tuvieras una hija. Ignacio no dijo nada por un momento. No es algo que suelo mencionar. Lourdes no insistió, pero sintió que había muchas historias no contadas en esa mansión. Tu habitación está lista, dijo Ignacio finalmente. Eduardo te llevará. Lourdes asintió y se puso de pie. Gracias por esto. En serio. Ignacio la observó unos segundos antes de responder. Descansa, Lourdes. Ella asintió y siguió a Eduardo por el pasillo, dejando a Ignacio solo en la sala, mientras él se pasaba una mano por el cabello. Sintió que había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Aunque aún no sabía cómo, la luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales de la mansión Muñoz, tiñendo las paredes con tonos dorados y suaves. Ignacio despertó temprano, como de costumbre. El insomnio era un viejo conocido suyo, una consecuencia inevitable de los años de tristeza y carga emocional que llevaba a cuestas. Se vistió con calma y bajó las escaleras con la intención de revisar algunos documentos antes de que comenzara su día. Sin embargo, al acercarse al salón principal, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Risas. No cualquier tipo de risa. Era una risa infantil, cristalina, llena de alegría. Su corazón se aceleró. Emilia no reía, no desde la muerte de su madre. Sigilosamente, se acercó al origen del sonido, sintiendo cómo su pecho se oprimía con una mezcla de incredulidad y esperanza. Cuando dobló la esquina, la escena que encontró lo dejó completamente inmóvil. En el centro del salón, Lourdes estaba sentada en el suelo junto a Emilia. Rodeadas de pequeñas piezas de colores, la niña movía sus manos con entusiasmo, mientras le mostraba a Lourdes cómo construir una pequeña casa con los bloques de madera. Pero lo que más impactó a Ignacio no fueron los bloques, sino la expresión en el rostro de su hija. Emilia sonreía. Sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción. Sus ojos brillaban con entusiasmo y cada tanto lanzaba una risita mientras Lourdes le hacía comentarios graciosos sobre su gran talento para la arquitectura. Era como ver un milagro. Ignacio sintió un nudo en la garganta. Había intentado de todo para devolverle la alegría a Emilia: terapia, viajes, juguetes, pero nada había funcionado. Y ahora, ahí estaba su hija, riendo sin reservas, como si nunca hubiera conocido la tristeza. Lourdes, concentrada en la niña, aún no se había dado cuenta de su presencia. ¿Qué estás haciendo, Emilia?, preguntó él con voz suave, tratando de ocultar la emoción en su tono. La niña se giró al escucharlo, y por un instante Ignacio temió que la magia del momento desapareciera, pero para su sorpresa, Emilia no se cerró. «Papá», exclamó, señalando la estructura que había construido. «Lourdes me ayudó a hacer esto». Ignacio miró la pequeña casa de bloques, y luego a su hija. «Es increíble, Emilia». La niña sonrió con orgullo y continuó jugando. Ignacio desvió la mirada hacia Lourdes, quien finalmente había notado su presencia. «Buenos días», dijo ella, con una expresión de leve sorpresa. «Buenos días», respondió Ignacio, sin apartar los ojos de su hija. Hubo un breve silencio entre ellos. «No sabía que Emilia tenía juguetes como estos», comentó Lourdes, acomodando algunos bloques en el suelo. «No los usaba», dijo Ignacio con honestidad. «Los compré con la esperanza de que le interesaran, pero nunca los tocó». Lourdes bajó la mirada por un instante antes de volver a sonreír. «Pues parece que hoy decidió darles una oportunidad». Ignacio asintió lentamente. «Sí, parece que sí». Aún sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, se quedó observando a Emilia. La niña siguió jugando con Lourdes,
confiada, cómoda, sin el peso del dolor que siempre parecía llevar encima. Esa mujer, que apenas conocían, había conseguido en unas pocas horas lo que él no había podido en años. Después de un rato, Lourdes se puso de pie. «Voy a preparar algo de desayuno». Ignacio frunció el ceño. «No es necesario. Eduardo y el personal pueden encargarse». Lourdes se encogió de hombros. «Lo sé, pero quiero hacerlo. Prefiero agradecer de alguna manera la hospitalidad». Ignacio la observó con curiosidad. No era una mujer que aceptara ayuda sin más. Había dignidad en cada cosa que hacía. «Bien», cedió finalmente, «pero no tienes que sentirte en deuda». Lourdes no respondió y caminó hacia la cocina. Ignacio volvió a mirar a su hija, que seguía inmersa en su juego. «¿Te gusta Lourdes?», preguntó en voz baja. Emilia levantó la vista y asintió con energía. «Es linda. No me habla como si estuviera rota». Las palabras de la niña lo golpearon como un puñal. «¿Así te hace sentir la gente?». Emilia dudó por un momento antes de asentir. Ignacio sintió una punzada de culpa. Se inclinó y le besó la cabeza con suavidad. Besó la cabeza. «No estás rota, Emilia. Eres la niña más fuerte que conozco». La pequeña lo abrazó con fuerza y él cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo en su mundo comenzaba a cambiar. Lourdes regresó minutos después, con un par de tazas de café y algo de pan recién tostado. Ignacio la observó en silencio mientras ella se acomodaba junto a la mesa, ajena a lo que su presencia significaba en ese momento, y por primera vez, Ignacio comenzó a preguntarse si Lourdes había llegado a su vida por una simple coincidencia, o si el destino tenía otros planes. Lourdes nunca había imaginado que despertaría en una mansión. La habitación en la que se había quedado era más grande que todo el pequeño apartamento que solía rentar. Pero lo más sorprendente no era el lujo del lugar, sino la tranquilidad que se respiraba en él. A pesar de la inmensidad de la casa, no se sentía sofocada. Por primera vez en semanas, había dormido sin la ansiedad de no saber qué haría al día siguiente. Cuando bajó a la cocina, Eduardo la recibió con una mirada que no era de desconfianza, pero sí de cautela. «Buenos días, señorita Lourdes», dijo con formalidad. «Buenos días, Eduardo». El mayordomo hizo una ligera inclinación de cabeza antes de continuar con sus deberes. Lourdes no se ofendió. Entendía que su presencia en la mansión era inusual y que seguramente nadie esperaba que se quedara más de una noche. Decidió hacer algo útil y preparó un desayuno sencillo, algo que realmente le hacía sentirse más cómoda que depender de un equipo de empleados para cada cosa. Cuando terminó, llevó una bandeja con café y pan a la sala, donde encontró a Ignacio sentado en un sillón, con la mirada perdida en la ventana. «Buenos días», saludó ella mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Ignacio giró la cabeza y la observó por un momento antes de asentir. «Buenos días». Lourdes se sentó frente a él, notando la expresión seria en su rostro. «Parece que no dormiste bien». Ignacio soltó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato. «No suelo dormir mucho. Es un hábito que no he podido cambiar». Lourdes asintió, comprendiendo que había cosas que él no decía en voz alta. «Emilia es una niña maravillosa», dijo después de un momento. Cambiando el tema con suavidad, Ignacio apoyó los codos sobre sus rodillas y entrelazó los dedos. «Lo es, pero no ha sido fácil para ella». Lourdes lo miró con atención, esperando que continuara. «Desde que su madre murió, se ha cerrado al mundo. No habla mucho con nadie, evita a las personas, y por más que he intentado ayudarla, nada ha funcionado. Hasta hoy». Lourdes sintió un ligero estremecimiento en el pecho al escuchar la sinceridad en su voz. «¿Por qué crees que se siente cómoda conmigo?», preguntó en voz baja. Ignacio la observó con intensidad antes de responder. «No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca la había visto sonreír así desde que perdimos a Elena». Lourdes sintió un nudo en la garganta. «No sé si hice algo especial. Tal vez no se trata de lo que hiciste, sino de lo que eres», interrumpió Ignacio. Hubo un silencio entre ellos. Antes de que Lourdes pudiera responder, Emilia apareció en la sala, con el cabello despeinado y arrastrando un peluche entre sus brazos. Lourdes. La sonrisa de la niña fue instantánea cuando vio a la joven y, sin pensarlo dos veces, corrió hasta ella y se acomodó a su lado. Ignacio, sorprendido por la espontaneidad de su hija,
La observó con una mezcla de asombro y emoción contenida. «Buenos días, Emilia», dijo Lourdes con una sonrisa cálida. «¿Vas a quedarte hoy también?», preguntó la niña con esperanza en la voz. Lourdes abrió la boca, pero dudó. «No quiero molestar», dijo, mirando de reojo a Ignacio. Pero antes de que él pudiera responder, Emilia tomó las manos de Lourdes entre las suyas. «Por favor, quédate». Ignacio sintió cómo su corazón se encogía al ver la expresión de su hija. Nunca antes la había visto tan insistente con alguien. Lourdes tragó saliva y dirigió su mirada a Ignacio. «No sé si sería lo correcto». Ignacio inspiró hondo y habló con una calma medida. «Si Emilia quiere que te quedes, entonces no veo por qué no». Lourdes parpadeó sorprendida. «¿Lo dices en serio?». «Sí». Ignacio se acomodó en su asiento, eligiendo con cuidado sus palabras. «¿Podrías quedarte y trabajar aquí, como su cuidadora?». Lourdes lo miró con asombro. «¿Cuidarla?». «Exacto», asintió Ignacio. «No solo es compañía lo que ella necesita, sino alguien en quien pueda confiar, alguien que no la trate con lástima ni con sobreprotección, y parece que tú tienes algo que yo no he podido darle». Lourdes sintió que su respiración se aceleraba. La idea de tener un trabajo fijo y estable era tentadora, pero había algo más. Algo en esa niña la hacía sentir una conexión que no podía explicar. «¿Qué dices?», preguntó Ignacio con seriedad. Lourdes miró a Emilia, que la observaba con ojos llenos de ilusión. «Está bien», dijo al fin. «Acepto». Emilia saltó de emoción y la abrazó con fuerza. Ignacio, en cambio, solo se limitó a observar en silencio, con una sensación extraña en el pecho. Lourdes no lo sabía aún, pero Ignacio ya había tomado la decisión de averiguar más sobre ella. Algo le decía que ese encuentro no había sido una simple casualidad, y si su instinto estaba en lo cierto, pronto descubriría que Lourdes Chávez era mucho más importante para su familia de lo que jamás habría imaginado. Empo, eran los reportes del accidente que le había arrebatado a Elena. Los había leído tantas veces que cada palabra estaba grabada en su memoria. El informe describía cómo Elena había perdido el control del auto en aquella carretera desolada. El impacto fue brutal, y de no haber sido por la intervención de una desconocida, Emilia jamás habría sobrevivido. Ignacio deslizó los dedos por la página, hasta encontrar el nombre que siempre lo había atormentado: Marcela Chávez, la mujer que, sin conocerlos, sin dudarlo un solo segundo, había arriesgado su vida para salvar a Emilia. Por años, Ignacio había intentado encontrarla para agradecerle, para entender por qué lo había hecho, pero no tuvo éxito. Era como si hubiera desaparecido. La curiosidad se convirtió en una necesidad urgente. Encendió su computadora y comenzó a buscar información. Tecleó el nombre de Marcela Chávez y presionó Enter. El primer resultado que apareció fue una nota antigua de un periódico local. Mujer muere en un accidente automovilístico. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su respiración se hizo más lenta mientras abría el artículo con el ceño fruncido. Marcela Chávez había muerto semanas después del accidente de Elena. El informe mencionaba que había dejado una hija. El corazón de Ignacio comenzó a latir con fuerza. Volvió a buscar, esta vez con más precisión. No tardó en encontrar registros oficiales. Marcela tenía una hija. El nombre de la niña apareció en la pantalla, en letras claras, inconfundibles: Lourdes Chávez. Ignacio sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su piel se erizó mientras volvía a leer el nombre una y otra vez, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Lourdes, la misma joven que, por una extraña coincidencia, había llegado a su vida. No era posible. No podía ser solo una casualidad. Se reclinó en su silla, sintiendo una mezcla de incredulidad, sorpresa y algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. Lourdes no tenía idea. Había llegado a su vida sin saber que ya estaban conectados por una historia que había comenzado años atrás. En la noche en que Ignacio creyó haberlo perdido todo, se pasó una mano por el rostro, sintiendo cómo su pecho se llenaba de una emoción desconocida. Era el destino. No había otra explicación. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer ahora? No podía decirle a Lourdes sin estar completamente seguro de cómo reaccionaría. Era demasiado pronto. Pero tampoco podía seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Ahora lo sabía.
Ahora entendía por qué Emilia se sentía tan a gusto con Lourdes. Había un lazo invisible entre ellas, tejido en el sacrificio de Marcela, en la valentía de aquella mujer que le había dado a Ignacio la oportunidad de seguir adelante con su hija. Y ahora, su propia hija estaba allí, en su hogar. Sin siquiera saber que la deuda que Ignacio tenía con su madre era impagable, Ignacio cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida cobraba sentido. No sabía cómo, ni por qué, pero Lourdes no era solo una casualidad. Era un regalo del destino, y aunque todavía no tenía claro qué haría con esa verdad, sabía que no dejaría que ella desapareciera de su vida. Ignacio pasó el resto del día con una inquietud que no podía sacudirse. Ahora que sabía la verdad sobre Lourdes, no podía evitar mirarla con otros ojos. Su presencia en su casa no era una casualidad. Era el eco de una historia que había comenzado mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Durante la comida, la observó con discreción. Lourdes charlaba con Emilia mientras la niña se entretenía con su plato de pasta. Su risa era cálida, auténtica, y cada gesto suyo transmitía una familiaridad que Ignacio no podía ignorar. Recordó la frase que había leído en el informe del accidente: «Hagan el bien, incluso cuando nadie los vea». Ese pensamiento se instaló en su mente como una verdad ineludible. Marcela Chávez no solo había salvado la vida de Emilia, sino que había criado a Lourdes con los mismos valores que la llevaron a arriesgarse aquella noche trágica. Pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. Cuando terminó de comer, Ignacio se retiró a su estudio y tomó nuevamente el expediente del accidente. Había leído esos documentos infinidad de veces, pero ahora los veía con otros ojos. Había un detalle en particular que nunca había considerado importante. Marcela Chávez no había buscado reconocimiento. Se había ido sin dar explicaciones, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a actuar así? Ignacio sintió la necesidad urgente de descubrir más sobre ella. Ya no bastaba con saber su nombre o que había sido la madre de Lourdes. Necesitaba entender quién era esa mujer y por qué su destino estaba tan entrelazado con el suyo. Esa tarde, decidió tomar medidas. Se dirigió a su auto y condujo hasta un viejo despacho en el centro de la ciudad. El lugar era pequeño y discreto, con una placa de metal desgastada que llevaba el nombre de Torres & Asociados. Ignacio no había pisado ese lugar en años, pero sabía que si alguien podía encontrar respuestas, era el hombre que estaba a punto de ver. Golpeó la puerta 2 veces y esperó. Cuando la puerta se abrió, un hombre de baja estatura, cabello gris y mirada penetrante apareció en el umbral. «Muñoz», dijo con tono sorprendido. «Nunca pensé verte por aquí de nuevo». «Necesito tu ayuda, Torres», respondió Ignacio con seriedad. El detective arqueó una ceja, pero hizo un gesto para que entrara. El despacho era pequeño, con una mesa llena de papeles desordenados y un aroma a tabaco impregnando el ambiente. «Dime, ¿qué te trae aquí?» Ignacio sacó el expediente del accidente y lo dejó sobre la mesa. «Quiero saber más sobre esta mujer». Torres tomó los documentos y los revisó con interés. «Marcela Chávez», murmuró, leyendo la información. «Este caso es antiguo. ¿Por qué el repentino interés?» «Porque su hija está en mi casa», confesó Ignacio. Torres levantó la mirada con sorpresa. «¿Su hija?» Ignacio asintió con firmeza. «Se llama Lourdes». No tenía idea de quién era hasta ahora. El detective exhaló, como si procesara la información. «¿Y qué es exactamente lo que quieres saber?» «Todo. ¿Dónde vivía? ¿Tenía familia? ¿Por qué desapareció después del accidente? Necesito entender quién era esta mujer». Torres se inclinó en su silla y se pasó una mano por la barbilla. «Si desapareció, encontrar información sobre ella no será fácil, pero haré lo posible. No me importa cuánto cueste», sentenció Ignacio. «Quiero respuestas». Torres asintió y guardó los documentos en una carpeta. «Dame unos días. Te llamaré cuando tenga algo». Ignacio salió del despacho con una sensación extraña en el pecho. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él le decía que había más en esta historia de lo que podía ver en la superficie. Cuando regresó a la mansión, encontró a Lourdes y Emilia en el jardín. La niña recogía flores y se las entregaba a Lourdes con una sonrisa radiante. Era una imagen pacífica, perfecta. Por un momento, Ignacio se permitió disfrutarla, pero entonces Lourdes lo miró y frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad. Ignacio vaciló antes de responder. «Sí,
Solo negocios. Lourdes no pareció convencida, pero no insistió. Si alguna vez necesitas hablar, dejó la frase en el aire. Dándole la opción de tomarla o ignorarla, Ignacio la miró durante unos segundos. Había algo en ella que lo hacía sentir que, por primera vez en años, alguien realmente lo veía. Lo tendré en cuenta, dijo con una ligera sonrisa. Lourdes asintió y volvió su atención a Emilia, quien le mostraba su colección de flores con entusiasmo. Ignacio las observó un instante más, antes de dar media vuelta y entrar a la casa. Cada vez era más evidente para él que Lourdes no era solo una empleada, no era una desconocida, era parte de su historia, y aunque la verdad seguía siendo un misterio, Ignacio sabía que estaba más cerca que nunca de descubrirla. Ignacio se despertó antes del amanecer. No era extraño para él, ya que su cuerpo se había acostumbrado a vivir con un sueño ligero y fragmentado. Sin embargo, aquella mañana la inquietud lo mantenía más tenso de lo habitual. El descubrimiento de la conexión entre Lourdes y Marcela Chávez había abierto una puerta que no podía cerrar. Después de prepararse un café, se dirigió a su estudio. Allí, con las luces tenues y el silencio de la mansión aún dormida, se sentó frente a su escritorio y volvió a revisar los documentos del accidente. Las mismas palabras, los mismos detalles, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. Cada vez que pensaba en Marcela, se preguntaba cómo habría sido su vida después de aquella noche fatídica, cómo había criado a Lourdes. Sabía que su madre había sido una heroína silenciosa que salvó la vida de Emilia. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Había pasado años creyendo que nadie más había sufrido como él aquella noche, pero ahora entendía que había otra historia, una que nunca se tomó el tiempo de investigar. Un sonido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. ¿Se puede? Lourdes asomó la cabeza, con su cabello ligeramente despeinado y un gesto de timidez en el rostro. Ignacio se enderezó en su asiento y asintió. Adelante. Lourdes entró con cautela, sosteniendo una taza de café. Vi la luz encendida y pensé que tal vez también estabas despierto. Ignacio le dedicó una leve sonrisa y aceptó la taza que ella le tendía. Gracias. No suelo dormir mucho. Yo tampoco, admitió Lourdes mientras se sentaba en una de las sillas frente al escritorio. Ignacio la observó en silencio por un momento. Se preguntó cuántas veces en su vida habría tenido que fingir que estaba bien, cuando en realidad no lo estaba. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo. Lourdes, ¿puedo preguntarte algo? Ella levantó la mirada, sorprendida por el tono serio de su voz. Claro. Ignacio apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. Tu madre, ¿cómo era? Lourdes se tensó levemente. No era una pregunta que solía escuchar. La mayoría de las personas que había conocido nunca se interesaban en su pasado. Era una mujer increíble, respondió tras unos segundos de silencio. Fuerte, bondadosa, siempre encontraba una manera de ayudar a los demás, incluso cuando no tenía nada. Ignacio sintió que su pecho se oprimía. Eso suena admirable. Lo era, dijo Lourdes con una sonrisa melancólica. Me enseñó que siempre debemos hacer lo correcto, incluso si nadie nos lo reconoce. Que la bondad no es un intercambio, sino una elección. Ignacio sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Eran casi las mismas que estaban escritas en el informe del accidente. Hagan el bien, incluso cuando nadie los vea. Lourdes notó el cambio en su expresión. ¿Por qué preguntas? Ignacio vaciló. No quería mentirle, pero tampoco estaba seguro de cómo decirle la verdad sin que fuera abrumador. Simple curiosidad, respondió con cautela. Parece que te dejó enseñanzas muy valiosas. Lourdes bajó la mirada. Sí, pero me hubiera gustado tener más tiempo con ella. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas. Ignacio quería decirle que lo entendía, que él también había perdido a alguien de manera inesperada, pero no era el momento. Bueno, no quería interrumpirte. Solo quería traerte café, dijo Lourdes mientras se levantaba. Ignacio la detuvo con la mirada. Gracias, Lourdes. Ella le dedicó una sonrisa pequeña antes de salir del estudio. Ignacio se quedó mirando la puerta cerrada por varios segundos. Si alguna vez había dudado que Lourdes era la hija de Marcela, ahora ya no tenía ninguna incertidumbre. Horas después, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Muñoz,
respondió con su tono habitual. «Tengo algo para ti». La voz rasposa de Torres sonó al otro lado de la línea. Ignacio sintió un escalofrío. «Encontraste información, más de la que esperaba», dijo Torres con un tono que indicaba que lo que iba a decir era serio. «Será mejor que vengas». 10 minutos después, Ignacio estaba en el despacho del detective, observando los documentos que Torres había recopilado. Marcela Chávez era una mujer sencilla, pero con una historia complicada, empezó a explicar el detective. Se mudó varias veces en los últimos años antes de su muerte, siempre en lugares económicos, siempre trabajando en lo que podía para sostener a su hija. Ignacio recorrió las páginas con los datos de Marcela. «No hay registros de que haya tenido familia que la ayudara», continuó Torres. «Lo que sí encontré fue un testimonio de un paramédico que estuvo presente la noche del accidente de Elena Muñoz». Ignacio levantó la mirada de golpe. «¿Qué dijo?» Torres sacó una hoja de papel con anotaciones escritas a mano. Dijo que Marcela llegó hasta la ambulancia con la niña en brazos, completamente cubierta de hollín y con el rostro lleno de lágrimas, que no dejó de preguntar por el estado de la niña ni un solo momento. Ignacio sintió que algo en su interior se revolvía. Antes de que se fuera, el paramédico le preguntó por qué había arriesgado su vida por una extraña. Torres lo miró fijamente. ¿Y sabes qué respondió? Ignacio no pudo hablar. Torres giró la hoja y leyó la última frase anotada. «Porque nadie debería perder a su familia cuando puedo evitarlo». Ignacio cerró los ojos con fuerza. Marcela no solo había salvado a Emilia, había tomado esa decisión porque entendía lo que significaba perder a un ser querido. Y ahora, después de todo este tiempo, su hija estaba bajo su techo. El destino había cerrado un círculo que ni siquiera Ignacio sabía que existía, y él ya no podía seguir ignorándolo. Ignacio conducía de regreso a la mansión con el pensamiento sumido en un torbellino. La voz de Torres aún resonaba en su cabeza, especialmente aquella última frase que le había leído. «Porque nadie debería perder a su familia cuando puedo evitarlo». Marcela Chávez no había actuado por instinto aquella noche. Su sacrificio había sido una decisión consciente, nacida de una compasión que Ignacio apenas podía comprender. Había puesto en riesgo su vida por Emilia, porque sabía lo que significaba perder a alguien importante, porque había sentido en carne propia el vacío de una ausencia que nunca se llena, y ahora, su hija estaba bajo su cuidado, sin saber que su destino había estado atado a los Muñoz desde aquel día trágico. Cuando llegó a la mansión, la noche ya cubría el cielo con su manto oscuro. Se bajó del auto con una sensación pesada en el pecho. No había decidido aún qué haría con la verdad, pero sabía que no podía ocultarla por mucho tiempo. Al entrar, encontró la casa en silencio, salvo por unas voces suaves provenientes de la sala. Caminó despacio hasta llegar al umbral, y allí la vio. Lourdes estaba sentada en el sofá con Emilia a su lado, ambas cubiertas con una manta. La niña tenía la cabeza recostada sobre el hombro de la joven y parecía medio dormida, mientras Lourdes le susurraba algo con voz pausada. «Cuando era niña, mi mamá me decía que, incluso en las noches más oscuras, siempre había una estrella que nos guiaba», susurraba Lourdes con dulzura, «que aunque a veces no podamos verla, siempre está ahí, cuidándonos». Emilia parpadeó somnolienta y susurró. «¿Cómo la encontramos?». Lourdes le acarició el cabello con ternura. Cerrando los ojos y recordando a las personas que más nos aman, Ignacio sintió que algo en su interior se rompía. Esa mujer, la hija de la persona que salvó a Emilia, ahora era la única capaz de sanar las heridas invisibles de su hija. Lourdes levantó la mirada y lo vio de pie en la entrada. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero en sus ojos había algo más. «Buenas noches», dijo en voz baja. Ignacio asintió y se acercó con pasos lentos. «Buenas noches». Miró a Emilia, quien ya respiraba con el ritmo tranquilo de un sueño profundo. Lourdes hizo el amago de moverse, pero Ignacio levantó una mano para detenerla. «Déjala», dijo suavemente. «Parece estar en paz». Lourdes miró a la niña con una ternura infinita y suspiró. «Es increíble cómo un corazón tan pequeño puede cargar con tanto dolor», murmuró. Ignacio sintió la opresión en su pecho intensificarse. «Sí, pero gracias a ti, está comenzando a sanarlo». Lourdes lo miró con sorpresa, pero no dijo nada.
Un largo silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Ignacio exhaló y se pasó una mano por el rostro. «Necesito hablar contigo», dijo en un tono tan bajo que parecía temer que la verdad rompiera el equilibrio de ese momento. Lourdes notó la seriedad en su mirada y asintió. «Déjame llevar a Emilia a su habitación primero». Ignacio la ayudó a levantar a la niña con cuidado y la cargó en sus brazos con la facilidad de quien ya lo ha hecho muchas veces. Juntos subieron las escaleras, asegurándose de no despertarla, y la acomodaron en su cama con suavidad. Lourdes le colocó las sábanas con delicadeza y le dio un beso en la frente antes de apagar la lámpara de la mesita de noche. Cuando salieron de la habitación, Ignacio la guió hasta su estudio. Lourdes entró con cierta incertidumbre. No solía estar en ese lugar, y ahora que veía las estanterías llenas de libros y el escritorio cubierto con documentos, comprendió un poco más del hombre que tenía enfrente. Ignacio cerró la puerta detrás de ellos y suspiró. «Hay algo que necesito contarte», dijo con voz grave. Lourdes frunció el ceño. «Me estás asustando. No quiero que te asustes», dijo él, intentando controlar la tensión en su pecho. «Solo quiero que escuches». Lourdes asintió, pero Ignacio vio cómo sus dedos se entrelazaban nerviosamente. Él caminó hacia su escritorio y tomó el expediente del accidente. Se lo tendió sin decir palabra. Lourdes lo miró con confusión antes de tomarlo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su expresión cambió. Ignacio la observó mientras ella leía en silencio. Pasaron los segundos, los minutos. Lourdes no decía nada. Su rostro reflejaba primero asombro, luego incredulidad y finalmente un dolor silencioso. Cuando terminó, levantó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con emociones difíciles de descifrar. «Mi madre», susurró. Ignacio asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu madre fue la mujer que salvó la vida de Emilia». Lourdes apretó los labios y bajó la mirada al documento otra vez. «Yo no sabía», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. Ignacio se acercó un poco. «No creo que ella haya querido que lo supieras, pero ahora lo sabes. Y yo no puedo expresar con palabras lo que significa para mí». Lourdes se quedó en silencio. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Toda mi vida me pregunté por qué mi madre era como era. Siempre ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. Siempre decía que lo correcto no necesitaba reconocimiento». Se llevó una mano a la boca, como si intentara contener una emoción demasiado grande para procesarla. Ignacio sintió que su propio corazón latía con fuerza. «Ahora entiendo», continuó Lourdes, con los ojos empañados. «Ella me dejó con esa enseñanza porque quería que yo fuera como ella». Ignacio la observó, conmovido. «Y lo eres». Lourdes dejó escapar una pequeña risa temblorosa y se limpió las mejillas con la manga. «Esto es demasiado, lo sé», admitió Ignacio. «Pero quería que lo supieras». Ella asintió, aún procesando todo. Ignacio quiso decir algo más, pero en ese momento comprendió que Lourdes necesitaba espacio para asimilarlo. Así que no insistió. Solo se quedó allí, a su lado, mientras la verdad finalmente salía a la luz. Lourdes salió del estudio con una sensación de peso en el pecho, como si el aire dentro de la mansión se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Caminó por el pasillo con pasos lentos, casi sin rumbo, sintiendo que su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos. Su madre, la mujer que la había criado con amor y sacrificio, la mujer que siempre le había enseñado que el bien debía hacerse sin esperar nada a cambio, había salvado a Emilia. Apretó los puños mientras sentía un escalofrío recorrer su espalda. No entendía por qué esto la afectaba tanto. En el fondo, aquello no cambiaba lo que su madre había sido para ella, pero sí cambiaba la historia que Lourdes había construido en su cabeza sobre la vida de Marcela, porque nadie debería perder a su familia cuando puedo evitarlo. Aquellas palabras seguían retumbando en su mente. Marcela había actuado movida por algo más que simple bondad, había tomado aquella decisión porque entendía el dolor de perder a un ser amado. Había hecho lo mismo con Lourdes sin que ella lo supiera. ¿Cuántas veces su madre habría renunciado a su propia felicidad por protegerla? Lourdes sintió que la garganta se le cerraba, se apoyó contra la pared y cerró los ojos con fuerza. No quería llorar, no allí, no ahora, pero el peso de la verdad la estaba ahogando. Un pequeño tirón en su mano la hizo abrir los ojos de golpe.
Lourdes, ¿estás bien? La suave voz de Emilia la sacó de su trance. Lourdes parpadeó varias veces antes de enfocar la mirada en la niña. La pequeña la miraba con preocupación, con esos ojos grandes que reflejaban inocencia, y al mismo tiempo, una extraña madurez. Lourdes se obligó a sonreír. Sí, cariño, solo estaba pensando. Emilia frunció el ceño con una expresión que la hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Mi mamá también hacía eso. A veces, cuando creía que no la veía, se quedaba mirando la nada. Lourdes sintió que su corazón se estremecía. ¿Y qué hacías tú cuando la veías así? La niña se encogió de hombros. Le abrazaba. Antes de que Lourdes pudiera reaccionar, Emilia se aferró a su cintura y apoyó su cabeza en su vientre. El gesto la tomó por sorpresa, pero en cuanto sintió el calor del abrazo de la niña, algo dentro de ella se quebró. No pudo evitarlo. Cerró los ojos y la abrazó de vuelta, sintiendo el suave latido del corazón de Emilia contra su cuerpo. Era una sensación extraña, pero tan natural. En ese momento, entendió que, sin importar lo que pasara, no podía alejarse de Emilia. No podía dejarla sola. Sintió una presencia detrás de ella y, cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de Ignacio. Él estaba de pie en el umbral del pasillo, observando la escena en completo silencio. Sus ojos estaban llenos de emociones que no necesitaban ser dichas en voz alta. Lourdes sintió que el aire se volvía pesado entre ellos. Finalmente, soltó a Emilia con delicadeza y le acarició el cabello. «Anda a dormir, pequeña. Mañana tenemos un día largo». Emilia asintió con una sonrisa y salió corriendo hacia su habitación. El silencio entre Lourdes e Ignacio se hizo aún más profundo. «¿Cómo estás?», preguntó él en voz baja. Lourdes dejó escapar un suspiro. «No lo sé». Ignacio asintió, como si comprendiera exactamente lo que sentía. «No espero que asimiles todo de inmediato», dijo con sinceridad. «Solo quería que supieras la verdad». Lourdes lo miró fijamente. «Mi madre nunca me habló de esa noche». Ignacio frunció el ceño. «Tal vez no quiso que cargaras con eso». Lourdes bajó la mirada. Sus pensamientos eran un caos. «Toda mi vida me pregunté por qué mi madre era como era. Siempre ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. Siempre decía que lo correcto no necesitaba reconocimiento». Su voz tembló. «Ahora lo entiendo». Ignacio dio un paso adelante. «Lourdes». Ella levantó la mirada y se encontró con la intensidad de sus ojos. «Esto es demasiado para mí», susurró. «Todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre su historia, ahora tiene otro significado». Ignacio asintió con comprensión. «No tienes que decidir nada ahora». Lourdes cruzó los brazos. «Pero cambia todo, ¿no?» Ignacio dejó escapar una leve risa sin humor. «Sí, y aún no sé qué significa todo esto». Lourdes sintió un escalofrío. «Lo que significa es que el destino nos ha puesto en el camino del otro por una razón». Ignacio la observó en silencio, como si esperara que continuara. «Pero no sé qué hacer con eso», admitió Lourdes con un susurro. Él se acercó más, reduciendo la distancia entre ellos. «No tienes que saberlo ahora». Lourdes sintió su respiración entrecortarse. Ignacio era un hombre reservado, difícil de leer, pero había algo en su mirada en ese momento que la hacía sentir vulnerable. «Ignacio», susurró, sin saber exactamente qué iba a decir. Él esperó, pero Lourdes no podía quedarse allí. «No ahora. Necesito tiempo», dijo finalmente, apartando la mirada. Ignacio asintió lentamente. «Lo tienes». Lourdes sintió un nudo en la garganta. Giró sobre sus talones y caminó hacia su habitación. Ignacio la observó desaparecer por el pasillo. Soltó un suspiro y se pasó una mano por el cabello. Todo había cambiado, y aunque Lourdes necesitara tiempo, Ignacio sabía que su propia vida ya nunca volvería a ser la misma. El amanecer trajo consigo un aire pesado, cargado de pensamientos y sentimientos que Lourdes aún no lograba ordenar. Había dormido poco, si es que realmente había dormido. Su mente no había dejado de dar vueltas, reviviendo la conversación con Ignacio una y otra vez, analizando cada palabra, cada revelación, cada emoción que había despertado en ella. Se sentía como si estuviera caminando sobre un terreno inestable. Su vida, que ya de por sí había estado llena de incertidumbre, ahora parecía aún más enredada en un destino que nunca había imaginado.
Su madre había salvado a Emilia. Su madre había sido la razón por la que esa niña había podido seguir con vida. Y ahora, sin darse cuenta, Lourdes estaba siguiendo sus pasos. Suspiró y se levantó de la cama con lentitud. Sintiendo los músculos tensos por la falta de descanso, se dirigió al baño y se mojó la cara con agua fría, intentando despejar su mente, pero no importaba cuánto lo intentara. No podía escapar del torbellino de pensamientos que la invadían. Cuando bajó a la cocina, encontró a Ignacio sentado en la mesa con una taza de café entre las manos. Estaba absorto en sus pensamientos, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Lourdes dudó por un instante antes de acercarse. «Buenos días», murmuró. Ignacio giró la cabeza y la miró con atención. Su expresión era serena, pero en sus ojos aún había un destello de inquietud. «Buenos días». Lourdes tomó una taza y se sirvió café antes de sentarse frente a él. Hubo un silencio cargado entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo compartían las personas que sabían que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentían. Finalmente, Ignacio habló. «¿Cómo te sientes?». Lourdes sostuvo la taza con ambas manos, buscando la respuesta en el fondo del líquido oscuro. «Confundida», admitió. «Agradecida, dolida, todo al mismo tiempo». Ignacio asintió lentamente, como si entendiera cada una de esas emociones. «No quiero que esto te haga sentir que tienes una obligación con nosotros, Lourdes». Ella levantó la mirada y lo observó con atención. «No es una obligación, es algo que simplemente no puedo ignorar». Ignacio estudió su rostro por un momento antes de hablar. «Sé que es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, siempre tendrás un lugar aquí». Lourdes sintió que su pecho se apretaba. Ignacio no era un hombre de palabras vacías. Cuando decía algo, lo decía con el peso de la verdad absoluta. «Gracias», susurró. Ignacio asintió y llevó la taza de café a sus labios, pero su mirada nunca se apartó de ella. Antes de que pudieran continuar con la conversación, el sonido de pasos pequeños los interrumpió. «Lourdes». Emilia apareció en la cocina con una sonrisa radiante y saltó directamente a los brazos de la joven, envolviéndola en un abrazo apretado. Lourdes rió sorprendida y le acarició la espalda. «Buenos días, mi niña». Ignacio observó la escena con el mismo asombro de siempre. Cada vez que veía a Emilia sonreír con Lourdes, sentía que estaba presenciando un milagro. «¿Hoy también te quedarás con nosotros?», preguntó Emilia con ojos brillantes. Lourdes se quedó en silencio por un momento, mirando a Ignacio antes de responder. «Sí, Emilia, me quedaré». La niña dejó escapar un pequeño grito de felicidad y la abrazó aún más fuerte. Ignacio sintió que el alivio lo invadía, aunque no lo dijo en voz alta. Lourdes se quedó con ellos toda la mañana, acompañando a Emilia en sus juegos y conversando con Ignacio de forma más relajada. La tensión del día anterior aún estaba allí, pero de alguna manera, las cosas comenzaban a acomodarse de forma natural. Más tarde, mientras paseaban por el jardín, Emilia tomó la mano de Lourdes y la apretó con fuerza. «¿Sabes qué eres para mí?», preguntó la niña con una sonrisa traviesa. Lourdes arqueó una ceja. «¿Qué soy?». Emilia se acercó más y susurró. «Mi estrella». Lourdes sintió que su corazón se detenía por un instante. Recordó las palabras que le había dicho la noche anterior sobre cómo encontrar la luz en la oscuridad. Se le hizo un nudo en la garganta, pero logró sonreír. «Tu estrella». Emilia asintió con entusiasmo. «Sí, porque cuando estoy contigo, ya no tengo miedo». Lourdes sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Ignacio, que había estado caminando junto a ellas, también escuchó las palabras de su hija. Su pecho se llenó de una emoción indescriptible. Lourdes se agachó hasta quedar a la altura de la niña y la miró con ternura. «Y tú eres mi estrella también, Emilia». La niña sonrió con alegría y la abrazó una vez más. Ignacio observó la escena y sintió algo dentro de él cambiar. Lourdes no era solo una mujer que había llegado a sus vidas por casualidad. Era el lazo que los unía al pasado, pero también el puente que los llevaba hacia el futuro. Y en ese momento, Ignacio supo con certeza que no podía perderla. No solo por Emilia, sino porque su propio corazón también la necesitaba. El atardecer tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados, envolviendo la mansión en un resplandor cálido. Lourdes observaba el horizonte desde la terraza, con los brazos cruzados y la mente revuelta en pensamientos.
Aunque había decidido quedarse, aún sentía un peso en el pecho. Su vida había cambiado en cuestión de días, y ahora tenía que encontrar su lugar en esta nueva realidad. Los pasos firmes de Ignacio se hicieron audibles detrás de ella. No tuvo que girarse para saber que era él. Su presencia era fuerte, casi palpable, como si el aire se tornara más denso cada vez que él estaba cerca. «Pensé que podrías estar aquí», dijo con voz tranquila. Lourdes sonrió levemente, pero no apartó la vista del horizonte. «Es un buen lugar para pensar». Ignacio se apoyó en la barandilla junto a ella, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Y en qué piensas?». Ella tardó unos segundos en responder. En cómo un solo instante puede cambiar la vida de una persona para siempre. Ignacio asintió, comprendiendo a la perfección lo que ella quería decir. A veces, el destino nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Lourdes soltó una pequeña risa sin humor, o que no estábamos preparados para recorrer. Ignacio la miró de reojo y vio la preocupación en su rostro. ¿Tienes miedo?». Lourdes giró la cabeza y lo miró a los ojos. «No lo sé». Ignacio frunció levemente el ceño. «Puedes ser honesta conmigo». Lourdes suspiró, volviendo la vista al cielo. «No es miedo exactamente, es incertidumbre. No sé qué significa todo esto para mí». Ignacio entendía lo que ella sentía porque él mismo estaba en la misma encrucijada. «No tienes que tener todas las respuestas ahora». Lourdes giró el rostro hacia él, y sus ojos oscuros reflejaron la luz dorada del atardecer. «Pero tú ya las tienes, ¿verdad?». Ignacio la miró fijamente, sintiendo que su corazón latía con más fuerza de lo normal. «No todas», admitió, «pero sí sé una cosa con certeza». Lourdes sintió su respiración entrecortarse. «¿Qué cosa?». Ignacio se tomó su tiempo antes de responder. «Que no quiero que te vayas». Lourdes sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era una petición, no era una súplica, era una declaración firme, dicha con la misma seguridad con la que Ignacio dirigía sus negocios y tomaba decisiones en su vida. «Ignacio, sé que esto es demasiado», continuó él, «pero no quiero perder la oportunidad de descubrir qué significa todo esto». Lourdes no supo qué responder. Ignacio dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas lo que siento». Lourdes sintió que su corazón latía desbocado en su pecho. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos ligeros interrumpió el momento. «Papá». «Lourdes». Emilia apareció corriendo por la terraza con una gran sonrisa en el rostro. «Miren lo que hice», exclamó, mostrando un dibujo en sus manos. Lourdes se apresuró a tomar la hoja y miró con asombro lo que la niña había dibujado. Era un retrato de 3 figuras de la mano: un hombre, una mujer y una niña. Encima, en letras grandes y desordenadas, Emilia había escrito: «Mi familia». Lourdes sintió que su pecho se oprimía con fuerza. Ignacio tomó la hoja y la miró en silencio. Su mandíbula se tensó por la emoción contenida. Emilia los miró con inocencia. «¿Les gusta?». Lourdes sintió un nudo en la garganta. «Es hermoso, Emilia». La niña sonrió y abrazó a Ignacio. «Papá, ¿podemos ponerlo en la sala?». Ignacio sonrió con ternura y besó la cabeza de su hija. «Por supuesto, mi amor». Emilia corrió de regreso a la casa con el dibujo en la mano, dejando a Ignacio y Lourdes nuevamente solos. Lourdes inhaló profundamente, tratando de estabilizar sus emociones. «Ella ya lo tiene claro», murmuró. Ignacio la miró con intensidad. «Porque los niños ven la verdad sin complicaciones». Lourdes bajó la mirada. «Pero la vida no es tan simple». Ignacio dio otro paso más cerca. «No, pero tampoco tiene que ser tan complicada». Lourdes sintió que el aire entre ellos se cargaba de algo nuevo, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. Ignacio levantó una mano y, con delicadeza, apartó un mechón de cabello de su rostro. «¿Quieres saber qué significa todo esto, Lourdes?», susurró. Ella levantó la vista. Atrapada en la profundidad de su mirada, Ignacio se inclinó levemente, acortando la distancia entre ellos. El corazón de Lourdes latía desenfrenado, pero en el último momento, Emilia volvió a aparecer en la puerta. «Lourdes, ven a ver cómo quedó el dibujo en la sala». Lourdes se separó de Ignacio con un sobresalto. Sintiendo el calor en su piel, Ignacio también se apartó, exhalando con una sonrisa resignada. «Ve con ella».
dijo suavemente. Lourdes asintió y se alejó, sintiendo su piel aún hormiguear con la cercanía de Ignacio. Él la vio irse, con la certeza de que, aunque el momento había sido interrumpido, la verdad ya estaba dicha sin necesidad de más palabras. El destino los había unido de nuevo, y esta vez, ninguno de los dos podía ignorarlo. Lourdes pasó el resto de la noche intentando ignorar el incesante latido de su corazón. Desde que había llegado a esa casa, muchas cosas habían cambiado, pero lo que más la desconcertaba era lo que Ignacio despertaba en ella. No podía definirlo con exactitud, pero había algo en su forma de mirarla, en la manera en que su voz bajaba cuando le hablaba directamente, que la hacía sentir una extraña combinación de inquietud y calidez. Intentó convencerse de que solo estaba abrumada por las revelaciones recientes. Después de todo, aún estaba procesando el hecho de que su madre había salvado a Emilia, que su destino estaba entrelazado con el de Ignacio, desde hacía mucho más tiempo del que imaginaba. Pero por más que intentara racionalizarlo, algo dentro de ella le decía que lo que estaba sintiendo era algo más profundo. Se giró en la cama, mirando el techo en la penumbra de su habitación. ¿Qué iba a hacer? No podía ignorar la conexión que había surgido entre ellos, pero tampoco podía permitir que sus emociones nublaran su juicio. Tenía que ser prudente. Cerró los ojos y trató de dormir, pero su mente seguía atrapada en la intensidad de la mirada de Ignacio, en la cercanía de sus cuerpos en la terraza, en la suavidad con la que había apartado un mechón de su cabello. Al amanecer, decidió despejarse con una caminata por los jardines de la mansión. El aire fresco y el aroma a césped húmedo la ayudaron a calmarse un poco. A lo lejos, vio a Emilia correteando entre los rosales, riendo con la despreocupación de una niña que, al menos por ahora, había encontrado su felicidad. «Lourdes», gritó Emilia al verla. «¡Ven a jugar conmigo!». Lourdes sonrió y se acercó a ella. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy recolectando flores para hacer una corona». La joven se agachó a su lado y juntas comenzaron a juntar pequeñas flores silvestres. Emilia trabajaba con entusiasmo, su lengua asomando entre los dientes mientras intentaba entrelazar los tallos. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó de repente Emilia, sin levantar la vista. Lourdes sintió una punzada en el pecho. «Sí, cariño, me gusta mucho». Emilia levantó la cabeza con una sonrisa. «Entonces quédate para siempre». Lourdes se quedó en silencio. No sabía qué responder. Antes de que pudiera pensar en algo, Emilia tomó su mano y colocó la pequeña corona de flores en su cabeza. «Ahora eres una reina», dijo con orgullo. Lourdes rió suavemente y besó la frente de la niña. «Si soy una reina, tú eres mi princesa». Emilia sonrió con felicidad y abrazó a Lourdes con fuerza. En la distancia, Ignacio observaba la escena desde la entrada de la mansión. Se había despertado temprano, con la intención de hablar con Lourdes, pero cuando la vio con Emilia, sintió que no quería interrumpir ese momento. La conexión entre ellas era innegable. Era como si Emilia hubiera estado esperando toda su vida para encontrar a Lourdes, y ahora que la tenía, no estaba dispuesta a dejarla ir, y él tampoco. Suspiró y se pasó una mano por el cabello. No podía negar lo que sentía. Desde la primera noche en que la llevó a casa, Lourdes se había convertido en una presencia esencial en su vida. No solo había traído luz a Emilia, sino que también había despertado algo en él que creía perdido, pero tenía miedo. Ignacio no era un hombre que se dejara llevar fácilmente por las emociones. Toda su vida había estado controlada, organizada, planeada. Pero con Lourdes, todo era distinto. Ella lo hacía cuestionar cosas que antes daba por sentadas. Lo hacía sentir que podía ser alguien más que el hombre frío y solitario, en el que se había convertido después de la muerte de Elena. Cuando Lourdes levantó la vista y lo vio de pie en la entrada, sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Él le sonrió con suavidad y ella le devolvió el gesto con una timidez que no le era habitual. Ignacio se acercó con calma, sus manos en los bolsillos de su pantalón. «Buenos días». «Buenos días», respondió Lourdes quitándose la corona de flores y sosteniéndola entre los dedos. «Te queda bien», comentó Ignacio con una sonrisa divertida. Lourdes rodó los ojos con una risa. «Sí, claro, soy toda una reina». «Lo eres», dijo él sin apartar la mirada. Lourdes sintió un leve calor en su rostro y apartó la vista. «Emilia»,
Ajena a la tensión que flotaba entre ellos, tomó la mano de Ignacio y tiró de él. «Papá, vamos a hacerle otra corona a Lourdes». Ignacio dejó escapar una carcajada y asintió. «De acuerdo, princesa». Se agachó junto a ellas y comenzó a recolectar más flores. Lourdes lo observó de reojo, sorprendida por lo natural que se veía en ese papel. Ignacio, el hombre serio y reservado, ahora estaba sentado en el césped con su hija, y ella, haciendo coronas de flores. Era una imagen que jamás habría imaginado cuando lo conoció. Cuando la corona estuvo terminada, Emilia se la colocó en la cabeza, y luego se alejó unos pasos para admirar su obra. «Perfecto. Ahora Lourdes es nuestra reina, y tú eres su caballero, papá». Ignacio arqueó una ceja con diversión. «¿Un caballero?». Emilia asintió con entusiasmo. «Sí, porque los caballeros protegen a las reinas y las hacen felices». Ignacio dirigió su mirada a Lourdes, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. «Parece que tienes un título nuevo». «Lourdes», dijo con voz suave. Lourdes tragó saliva, sintiendo que la intensidad en su mirada la atrapaba por completo. Pero antes de que pudiera responder, Emilia corrió hacia la casa, dejando a los dos solos en el jardín. Ignacio se acercó un poco más, su expresión tornándose más seria. «Sabes que haría cualquier cosa por protegerte, ¿verdad, Lourdes?». Sintió su corazón latir con fuerza. «Ignacio, no tienes que decir nada ahora», susurró él. «Solo quiero que lo sepas». Lourdes lo miró por largos segundos, sintiendo el peso de cada palabra, y por primera vez se permitió pensar en la posibilidad de que Ignacio fuera su destino, porque a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, el destino los había traído hasta aquí, y algo dentro de ella le decía que no era por casualidad. Lourdes pasó el resto de la tarde intentando escapar de sus propios pensamientos, pero fue inútil. Desde el momento en que Ignacio le dijo que haría cualquier cosa por protegerla, algo dentro de ella se removió con fuerza. No podía negarlo. Ya no. Él había logrado entrar en su vida de una manera que nunca imaginó. Y cada día que pasaba, sentía que su lugar estaba más ligado a esa casa, a Emilia y a Ignacio. Pero eso la aterraba. La vida ya le había demostrado que todo podía cambiar en un instante. La muerte de su madre, las dificultades que había pasado, las veces en las que tuvo que seguir adelante sin saber qué vendría después. Y si se permitía sentir, y luego todo se desmoronaba, el sonido del viento meciendo las cortinas de su habitación la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio el jardín iluminado por la tenue luz de la luna. Necesitaba aire, se puso un abrigo y salió de la habitación con sigilo. Asegurándose de no despertar a Emilia, caminó por el pasillo en penumbras, disfrutando del silencio de la casa, hasta que llegó a la escalera, pero cuando comenzó a descender, se detuvo de golpe. Ignacio estaba allí, de pie en la entrada de su estudio, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. Lourdes dudó por un instante, pero sabía que no podía seguir evitándolo. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó los últimos escalones y avanzó hacia él. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Ignacio levantó la vista y la miró con una intensidad que hizo que el aire se volviera más pesado. «Parece que no soy el único», respondió con suavidad. Lourdes forzó una sonrisa y bajó la mirada. «No dejo de pensar en todo lo que ha pasado». Ignacio asintió lentamente, como si comprendiera exactamente lo que sentía. «Ven», dijo, abriendo la puerta de su estudio y haciéndole un gesto para que entrara. Lourdes vaciló por un segundo, pero finalmente cruzó el umbral y sintió la calidez del ambiente cerrarse a su alrededor. Ignacio cerró la puerta tras ellos, dejando el mundo afuera. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de escritorio, proyectando sombras suaves sobre los muebles de madera oscura. Lourdes pasó los dedos por el lomo de uno de los libros en la estantería, tratando de controlar la tensión en su pecho. «Ignacio». Él se acercó lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Dime la verdad», susurró. «¿Qué es lo que realmente temes?». Lourdes sintió que su respiración se aceleraba. «No es solo una cosa», admitió. «Es todo lo que significa esto, lo que podría pasar si...». Ignacio acortó la distancia entre ellos con un solo paso. «Si nos dejamos llevar». Lourdes levantó la mirada y quedó atrapada en la profundidad de sus ojos. Sí, él levantó una mano con cautela y le apartó un mechón de cabello del rostro.
No tienes que tener todas las respuestas ahora. Lourdes cerró los ojos por un instante, disfrutando la calidez de su toque. Pero tú ya tomaste tu decisión, ¿verdad? Ignacio. Exhaló y dejó caer la mano con suavidad. Sí. Lourdes sintió una mezcla de miedo y anhelo recorrer su cuerpo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Ignacio la miró con una intensidad que hizo que su piel hormigueara. Porque desde que llegaste, todo ha cambiado. Lourdes tragó saliva. Para bien o para mal, él sonrió levemente. Para bien, el silencio entre ellos se volvió casi insoportable. Lourdes sabía que debía alejarse, que debía pensar con claridad antes de tomar una decisión, pero sus pies no se movían. Ignacio levantó una mano y la colocó sobre su mejilla, su pulgar acariciando suavemente su piel. «No quiero que esto te asuste», susurró, «pero tampoco quiero fingir que no lo siento». Lourdes sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ignacio, dime que no sientes lo mismo», dijo con voz baja. «Dímelo y te dejaré en paz». Lourdes entreabrió los labios, pero las palabras no salieron, porque no podía mentirle, porque sí lo sentía. Ignacio esperó un instante más, y al ver que ella no respondía, inclinó el rostro hacia el suyo. El espacio entre ellos se redujo a nada. Podía sentir su respiración, el calor que irradiaba su cuerpo. Y entonces, Lourdes hizo lo único que podía hacer en ese momento. Se alejó, dio un paso atrás, rompiendo la conexión entre ellos. Ignacio cerró los ojos un segundo, como si estuviera conteniendo algo dentro de él. «Lo siento», susurró Lourdes, con la voz temblorosa. Ignacio la miró con un dolor silencioso en sus ojos, pero asintió. «No tienes que disculparte». Lourdes se abrazó a sí misma, sintiendo su pecho comprimirse. «Necesito tiempo». Ignacio mantuvo la mirada fija en ella. «Lo entiendo». Ella asintió y se apresuró a salir del estudio, sintiendo que su corazón latía descontroladamente cuando llegó a su habitación. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando hondo. Sabía que había hecho lo correcto al alejarse, pero entonces, ¿por qué sentía que había dejado algo importante atrás? Lourdes no pegó ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Ignacio aparecía en su mente, su cercanía, su voz baja y firme, la calidez de su mano en su mejilla. Todo seguía presente como un eco persistente en su piel y en su corazón. Se repetía una y otra vez que había hecho lo correcto al alejarse. Pero entonces, ¿por qué sentía que su propio cuerpo la traicionaba? Se giró en la cama, maldiciéndose en silencio. Su mente era un caos de emociones y pensamientos desordenados. Sabía que Ignacio no insistiría. No era un hombre que mendigara nada. Él ya le había dicho lo que sentía con absoluta claridad. Ahora todo dependía de ella. El problema era que no confiaba en sí misma. Había pasado demasiado tiempo construyendo barreras, protegiéndose de lo que no podía controlar. La vida le había enseñado que el amor era algo frágil, efímero, algo que podía desaparecer en un segundo sin previo aviso. Su madre había sido la prueba de ello, pero cada vez que miraba a Ignacio, su certeza se tambaleaba. Se levantó de la cama con frustración y se vistió con rapidez. No podía seguir encerrada en esa habitación, como si eso fuera a resolver sus problemas. El sol aún no había salido del todo cuando bajó a la cocina. El silencio reinaba en la mansión, y por un momento pensó que era la única despierta, pero se equivocaba. Ignacio estaba allí, sentado en la mesa con una taza de café entre las manos, vestido con una camisa blanca arremangada hasta los codos y el cabello ligeramente despeinado. Parecía haber dormido tanto como ella. Cuando la vio entrar, sus ojos se encontraron de inmediato. Lourdes sintió un nudo en la garganta. No podía evitarlo. Había algo en él que le removía todo por dentro. Ignacio sostuvo su mirada por un largo momento, antes de bajar la vista a su taza, como si estuviera dándole espacio para decidir qué hacer. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella en un hilo de voz. El ambiente se sentía pesado, tenso. Lourdes se sirvió una taza de café y se sentó al otro extremo de la mesa, como si la distancia pudiera ayudarla a aclarar sus pensamientos. Ninguno de los dos habló durante un rato. Solo el sonido de la cafetera y el tic-tac del reloj llenaban el espacio entre ellos, hasta que Ignacio rompió el silencio. «¿Dormiste bien?» Lourdes apretó la taza entre sus manos.
No mucho. Ignacio asintió lentamente, como si la respuesta no lo sorprendiera en absoluto. Yo tampoco. Lourdes tragó saliva y desvió la mirada. Sabía exactamente por qué ninguno de los dos había dormido. Ignacio suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lourdes, no quiero presionarte, pero necesito saber qué piensas. Lourdes cerró los ojos por un segundo. Sabía que tenía que hablar. No podía seguir evitando esto. Estoy confundida, admitió finalmente. No porque no sepa lo que siento, sino porque no sé qué hacer con ello. Ignacio dejó la taza sobre la mesa con un leve sonido seco. Yo sí sé qué hacer con lo que siento, dijo con honestidad, pero necesito que tú también estés segura. Lourdes sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Ignacio, se interrumpió a sí misma, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Ignacio se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No quiero asustarte, Lourdes, pero no soy un hombre que juegue con las emociones de los demás. Lo que siento por ti es real. Lourdes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo sé. Ignacio esperó unos segundos antes de hablar de nuevo. Entonces, ¿qué te detiene? Lourdes apretó los labios. Tengo miedo. Ignacio frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Lourdes desvió la mirada hacia la ventana, observando la luz tenue del amanecer filtrarse por los cristales. De perder lo que hemos construido, de perderme a mí misma. Ignacio la miró con intensidad. No voy a permitir que pierdas nada, Lourdes. Lourdes soltó una pequeña risa sin humor. Risa. No puedes prometer eso. Ignacio apretó la mandíbula. Pero sí puedo prometerte que estaré aquí. Lourdes sintió que su pecho se apretaba. Ese era el problema. Ignacio no le prometía cuentos de hadas. No le prometía que todo sería perfecto. Solo le prometía su presencia. Y eso era más de lo que nadie le había ofrecido jamás. Ignacio se levantó con calma y rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Lourdes contuvo el aliento cuando él extendió una mano y la colocó sobre la suya. Su tacto era cálido, firme, seguro. No voy a obligarte a nada, dijo en voz baja. Pero si sientes lo mismo que yo, quiero que luches por esto conmigo. Lourdes levantó la mirada y encontró en sus ojos la verdad absoluta. Y fue entonces cuando lo entendió. El miedo siempre había estado allí, presente en cada parte de su vida, pero por primera vez, el miedo no era a quedarse sola, era a quedarse con alguien que realmente la viera, porque Ignacio la veía, con todas sus cicatrices, con todos sus miedos, con todas las partes de sí misma que nunca había querido mostrar, y aún así, la quería. Lourdes sintió que su pulso latía con violencia en sus venas. No lo pensó más. Se levantó de su silla, y con una decisión que nunca antes había sentido, acortó la distancia entre ellos. Antes de que Ignacio pudiera reaccionar, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Ignacio se quedó inmóvil por un segundo, como si no pudiera creerlo, pero luego reaccionó. Su mano subió a la nuca de Lourdes y la atrajo con firmeza, profundizando el beso con una pasión contenida que había estado esperando demasiado tiempo para ser liberada. Lourdes sintió que su mundo entero se incendiaba. El miedo aún estaba allí, pero en ese momento, por primera vez, decidió ignorarlo, porque estar con Ignacio se sentía como la única verdad que no podía seguir negando. El beso entre Lourdes e Ignacio fue más que un simple roce de labios. Fue la ruptura de todas las barreras. El derrumbe de cada una de las dudas que habían intentado ignorar durante tanto tiempo. Lourdes sintió la calidez de las manos de Ignacio, deslizándose por su espalda, atrayéndola hacia él con una firmeza que la hizo estremecer. Su cuerpo reaccionó por instinto, olvidando el miedo, olvidando todo lo que la retenía. Solo existía él ahora, solo existía la forma en la que él la sostenía, como si temiera que si la soltaba desaparecería. Ignacio profundizó el beso, su boca buscando la de ella con urgencia, con el deseo contenido de quien había esperado demasiado. Lourdes le respondió con la misma intensidad, con el mismo fuego que ardía en su interior y que ya no podía negar. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrecortadas, sus frentes apoyadas la una contra la otra. Lourdes abrió los ojos y vio a Ignacio mirándola con una mezcla de asombro y deseo. Lourdes. Su voz era un susurro grave, cargado de emoción. Ella no dijo nada.
Solo llevó una mano a su mejilla y acarició su piel con suavidad. «No hables», murmuró. «Solo déjame sentir esto». Ignacio cerró los ojos por un instante y asintió. No había necesidad de palabras. El tiempo pareció ralentizarse mientras permanecían allí, abrazados en el silencio de la madrugada, con el único sonido de sus corazones latiendo al mismo ritmo. Lourdes fue la primera en moverse, separándose apenas lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Tengo miedo, Ignacio», confesó en voz baja, «pero no quiero que eso me detenga». Ignacio la miró con ternura y deslizó sus dedos por su cabello. «No tienes que enfrentarlo sola». Lourdes sintió un nudo en la garganta. «Estoy cansada de huir», susurró. «Siempre me he protegido del dolor, pero nunca me permití vivir de verdad». Ignacio la sostuvo con más fuerza. «Entonces, quédate». Lourdes sintió su pecho llenarse de emociones. Ignacio no la presionaba, no le exigía nada, solo le ofrecía su presencia, su lealtad inquebrantable. Y Lourdes, por primera vez en su vida, decidió aceptar. Se inclinó hacia él y lo besó de nuevo, con más suavidad esta vez, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento. Ignacio la respondió con la misma delicadeza, con el cariño de quien sabe que ha encontrado algo invaluable. Cuando se separaron, Lourdes esbozó una sonrisa tímida. «No sé qué va a pasar después de esto». Ignacio acarició su mejilla con el dorso de los dedos. «Lo averiguaremos juntos». Lourdes sintió un calor reconfortante llenar su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Esa noche no volvió a su habitación. Se quedó con Ignacio, abrazada a él en el sofá del estudio, dejando que la calidez de su cuerpo disipara cada uno de sus miedos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, Lourdes despertó entre los brazos de Ignacio. Él aún dormía, su respiración tranquila y su rostro relajado. Lourdes lo observó en silencio, admirando la manera en que la luz resaltaba sus facciones. No podía negar que lo amaba. Había intentado luchar contra ello, pero el destino la había traído hasta él por una razón. Con una sonrisa suave, deslizó los dedos por su cabello y besó su frente. Ignacio se removió levemente y entreabrió los ojos. Cuando la vio, su expresión se suavizó y esbozó una sonrisa somnolienta. «Buenos días». Lourdes sintió su corazón dar un vuelco. «Buenos días». Ignacio deslizó un brazo alrededor de su cintura y la atrajo más cerca. «Dime que esto no fue un sueño». Lourdes rió suavemente. «No lo fue». Ignacio la miró fijamente, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «¿Sigues aquí?» Lourdes asintió sin dudar. «Sigo aquí». Ignacio cerró los ojos con alivio y apoyó su frente contra la de ella. «No tienes idea de cuánto significa eso para mí». Lourdes acarició su mejilla y suspiró. «Lo sé». Se quedaron así por unos minutos más, disfrutando de la paz del momento, hasta que una voz infantil interrumpió la calma. «Papá, Lourdes». Lourdes se separó de golpe y se giró justo a tiempo para ver a Emilia asomada en la puerta del estudio con una gran sonrisa en el rostro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con inocencia. Ignacio se aclaró la garganta y se sentó con calma. «Estábamos hablando». Emilia los miró con curiosidad y luego corrió hacia Lourdes, trepando a su regazo sin previo aviso. «¿Te quedarás con nosotros, Lourdes?». La pregunta la tomó por sorpresa. Lourdes miró a Ignacio, quien le dedicó una sonrisa tranquila, como si le estuviera recordando que la decisión era suya. Ella miró a Emilia, viendo la esperanza en sus ojos brillantes, y en ese momento, Lourdes supo cuál era su respuesta. Abrazó a la niña con fuerza y le susurró al oído. «Sí, mi amor, me quedaré». Emilia gritó de felicidad y abrazó a Lourdes con todas sus fuerzas. Ignacio las observó con el corazón lleno de emoción. Lourdes había tomado su decisión, y esta vez, el miedo ya no tenía poder sobre ella. El destino los había unido, y nada volvería a separarlos. El aire dentro de la mansión se sentía diferente, como si algo invisible, pero innegable, hubiera cambiado para siempre. Desde la decisión de Lourdes de quedarse, cada rincón de aquella casa parecía respirar con más calidez, con más vida. Ignacio la observaba con la misma intensidad de siempre, pero ahora había algo nuevo en su mirada. Ya no había incertidumbre ni contención,
solo una certeza silenciosa que ambos compartían. Lourdes, por su parte, se permitía sentir, por primera vez en mucho tiempo, se daba la oportunidad de no huir de lo que su corazón realmente quería. Los días pasaban, y todo comenzaba a fluir de manera natural. Emilia se despertaba cada mañana con una sonrisa más brillante que la anterior. Pasaba el día aferrada a Lourdes, como si temiera que en cualquier momento ella pudiera desaparecer. Y Lourdes, lejos de sentirse asfixiada por esa dependencia, se encontraba a sí misma buscando a la niña con la misma necesidad, pero había algo que aún no se había resuelto del todo. Ignacio y Lourdes habían cruzado una línea, y ambos lo sabían, pero después de aquella noche, después de aquel beso que lo cambió todo, ninguno había dado el siguiente paso. Era como si ambos estuvieran esperando algo, un momento, una señal, y esa señal llegó una noche, cuando Emilia ya estaba dormida y la casa sumida en un silencio apacible. Lourdes estaba en la terraza, disfrutando del aire fresco y del cielo despejado, cuando sintió la presencia de Ignacio acercarse. No tuvo que girarse para saber que era él. «No puedes dormir», comentó con suavidad. «No quiero dormir», respondió ella, sin apartar la vista del horizonte. «Quiero recordar cómo se siente esto». Ignacio se apoyó en la barandilla junto a ella. «¿Cómo se siente?» Lourdes dejó escapar una sonrisa melancólica, como si todo finalmente tuviera sentido. Ignacio la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «¿Sabes qué siento yo?» Lourdes giró la cabeza para mirarlo. «Dímelo». Ignacio respiró hondo, como si estuviera preparándose para exponer algo que había mantenido guardado por demasiado tiempo. «Siento que todo lo que ha pasado en mi vida, lo bueno y lo malo, me ha traído hasta este momento, hasta ti». Lourdes sintió que su corazón se aceleraba dentro de su pecho. «Ignacio, no tienes que decir nada», la interrumpió suavemente. «Solo quería que lo supieras». Lourdes bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «Es difícil para mí creer en estas cosas», confesó en voz baja. «En el destino, en que algo bueno pueda durar». Ignacio se acercó un poco más, acortando la distancia entre ellos. «No te pido que creas en el destino», susurró. «Solo te pido que creas en mí». Lourdes levantó la vista y se encontró con la intensidad de su mirada. «Ignacio». «Lourdes, déjate sentir», dijo con firmeza. «No pienses en el miedo, no pienses en lo que puede salir mal, solo piensa en nosotros». Lourdes sintió que su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. «¿Y si me equivoco?» Ignacio llevó una mano a su rostro y la acarició con suavidad. «Entonces nos equivocamos juntos». Lourdes cerró los ojos por un instante, disfrutando la calidez de su toque, y en ese momento tomó su decisión, se inclinó hacia él, eliminando cualquier espacio entre ellos, y lo besó. Esta vez, sin dudas, sin miedo, Ignacio la sostuvo con fuerza, respondiendo al beso con la misma necesidad contenida. Sus labios se movían con urgencia, con una intensidad que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Lourdes se aferró a él, sintiendo su calor, su seguridad, su promesa silenciosa de que nunca la soltaría. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrecortadas, y la mirada de Ignacio ardía con una emoción que Lourdes nunca había visto antes. «Te amo», susurró él con una honestidad tan pura que la dejó sin aliento. Lourdes sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Yo también te amo, Ignacio». Y con esas palabras, todo quedó sellado. No había marcha atrás. Esa noche, Lourdes no volvió a su habitación. Se quedó con Ignacio, enredada en sus brazos, sintiendo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. Al amanecer, cuando despertó con el sonido de los pájaros cantando en la ventana, sintió el cuerpo cálido de Ignacio junto al suyo. Él aún dormía. Su respiración tranquila y su rostro relajado, Lourdes lo observó en silencio, permitiéndose grabar en su memoria ese momento. No tenía miedo, no esta vez. Se inclinó y besó su frente con ternura. Ignacio se removió y entreabrió los ojos. «Buenos días», murmuró con una sonrisa somnolienta. Lourdes sonrió y acarició su mejilla. «Buenos días». Ignacio la miró fijamente, como si aún no pudiera creer que realmente estaba allí. «¿Sigues aquí?» Lourdes asintió sin dudar. «Sigo aquí»,
Ignacio cerró los ojos con alivio y la atrajo más cerca, enterrando el rostro en su cuello. «No quiero que esto termine nunca». Lourdes sintió su pecho llenarse de emociones. «No tiene por qué terminar». Ignacio levantó la cabeza y la miró con seriedad. «Eso significa que...» Lourdes le tomó el rostro entre las manos y lo besó suavemente. «Significa que estoy aquí para quedarme». Ignacio sonrió, y Lourdes supo que nunca había visto una sonrisa tan genuina en él. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Emilia corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Papá, Lourdes». Lourdes se sentó de inmediato, pero Ignacio solo rió y estiró los brazos para recibir a su hija. «Buenos días, princesa». Emilia trepó sobre la cama y se acurrucó entre ellos. «¿Lourdes se quedará con nosotros para siempre?» Lourdes miró a Ignacio, quien le tomó la mano con ternura. «Sí, mi amor, me quedaré». Emilia gritó de felicidad y los abrazó con todas sus fuerzas. Ignacio las observó con el corazón lleno de emoción. Lourdes había tomado su decisión, y esta vez el miedo ya no tenía poder sobre ella. El destino los había unido, y nada volvería a separarlos.